Vale, pues empezamos. No sé si estamos todos y todas, pero si no, nos iremos uniendo, así que arrancamos. Nos tenéis aquí a Mónica Santiago y a mí. Mónica, ¿te presentas? Buenos días. Bueno, yo soy Mónica, soy Service Manager del área laboral en Talenom y estoy especializada en igualdad de género. Yo soy María Saavedra, soy Manager de Producto Laboral en Talenom, abogada enfocada en la parte laboral y también últimamente muy apasionada del mundo de los datos. Para quienes no nos conocéis, creo que sería interesante hacer una brevísima introducción a nuestra compañía, ¿no? Talenom, somos una empresa dedicada a los servicios de asesoría laboral, fiscal y contable y también consultoría jurídica y otra serie de servicios también administrativos para empresas y autónomos, que nace en Finlandia en el año 1972 y que tiene presencia en España desde hace 5 años. Desde hace 5 años. Tenemos presencia en unos 20 municipios distribuidos a lo largo de 7 comunidades autónomas y estamos enfocados principalmente a pequeñas y medianas empresas y a autónomos, aunque también tenemos alguna empresa bastante grandecita. Tenemos más de 300, somos un equipo de más de 300 personas trabajadoras, especialistas en las áreas laboral, fiscal, contable, legal, jurídica y otras materias como por ejemplo temas de tráfico. Y nuestro foco y nuestro objetivo es la calidad de nuestros servicios, la atención al cliente personalizada y dar un acompañamiento a lo largo de toda la vida de su negocio. Hoy vamos a centrarnos en algunas obligaciones en materia laboral, lo que llamamos compliance laboral comúnmente. Solo vamos a tratar algunas de ellas, principalmente protocolo de desconexión digital y registro de jornada, el protocolo para la prevención del acoso sexual o por razón de sexo, el plan de igualdad y el plan LGTBI. Sin embargo, aunque está muy centrado este webinar, creo que es muy interesante que hagamos un resumen previo de obligaciones que aplican a empleadores y empleadoras, y esto lo vamos a hacer para que sea sencillo, o en mi cabeza va a ser más sencillo. Vamos a hacer una distribución entre aquellas que son aplicables a la generalidad de empleadores y empleadoras, y por otra parte vamos a ver aquellas que a mayores aplicarían a empresas de 50 o más personas trabajadoras. Y además vamos a ver un poco esquemáticamente por materias, ¿vale? Pasando un poco por encima, como un mero recordatorio. En materia de jornada y dentro de las comunes que aplican a todos empleadoras y empleadores y empleadoras con independencia del número de personas trabajadoras, tenemos calendario laboral, registro horario, protocolo de desconexión digital y los acuerdos de trabajo a distancia cuando permitamos esta modalidad de teletrabajo híbrida o trabajo a distancia y supere un 30% de la jornada laboral. Hoy vamos a ver dos de estas obligaciones, el protocolo de desconexión digital y el registro horario. En materia de seguridad y salud laborales, todas las empresas tienen que contar con un plan de prevención de riesgos laborales. También es necesario contar en materia de protección de datos y responsabilidad civil, por supuesto, recomendamos que se cuente con un plan o una política de protección de datos porque las sanciones en esta materia son bastante cuantiosas, pueden llegar a un 4% de la facturación de la empresa. Tener un seguro de responsabilidad civil, esto es especialmente importante en función de la actividad de la empresa, y cuando así lo establezca el convenio colectivo de aplicación, también será obligatorio tener un seguro de convenio. En materia de igualdad y no discriminación, se aplica a la generalidad de empleadores y empleadoras la obligación de protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo, que nos explicará hoy Mónica, y el registro de igualdad salarial o registro retributivo. Además, cuando se superen 10 personas trabajadoras, podemos contar con representación legal de las personas trabajadoras bajo la forma de delegados de personal
Y a pesar de que esto puede ser un poco, bueno, parece que ya lo tenemos todos muy interiorizado, pero no está de más decir que en materia de salario, todo empleador tiene la obligación del pago puntual de la remuneración legal o pactada, la compensación en tiempo o en dinero de las horas complementarias o horas extras y el pago puntual de las cotizaciones que se entregan mensualmente a través de los seguros sociales con la seguridad social a cargo de la empresa. A mayores, tenemos que hablar sobre las que aplican a empresas de 50 o más personas trabajadoras. En materia de seguridad y salud laborales, existe la obligación de tener un comité de seguridad y salud, que será un órgano colegiado en esta materia. En materia de representación legal de personas trabajadoras, ya no contaremos con delegados de personal, sino que a partir de las 50 personas trabajadoras contaremos con el comité de empresa. Es necesario que contemos con el canal de denuncias para dar cumplimiento a la directiva de la Unión Europea de whistleblowing, lo que se llama directiva whistleblowing, para que no solo aplica internamente, sino también para clientes y cualquier tipo de proveedor con el que tengamos relación. Para comunicar cualquier posible acto que pueda ser constitutivo de ilícito, sobre todo en materia fiscal, pero no exclusivamente. En materia de igualdad y no discriminación, que lo veremos hoy, será obligatorio el plan de igualdad y en este caso se incorporará el protocolo de prevención de acoso sexual y por razón de sexo, el registro de igualdad o registro retributivo, justificándose además la brecha de género y el plan LGTBI. Y además tendremos que cumplir con la cuota de reserva del 2% para personas con discapacidad o dar cumplimiento a las obligaciones sustitutorias en su caso. Aunque no es obligatorio, nos parecía interesante incorporar aquí una mención a otras políticas opcionales, pero más que opcionales creemos que son habilitadoras para dar cumplimiento a obligaciones actuales o futuras. Vamos a hacer mucho hincapié a lo largo de este webinar en temas de política y cultura de empresa. Creemos que cuando así se utilicen será necesario que tengamos una política de uso de medios informáticos y además que en la medida en la que podamos creemos códigos de conducta, políticas que marquen pues, la conducta esperada dentro de la empresa. Es muy importante que contemos con una cultura clara, materializada a través de distintas políticas con sus correspondientes formaciones y sensibilización, porque esto va a asegurar que contemos con un sustento básico que nos permitirá dar cumplimiento no solo a las obligaciones que ya están vigentes ahora, sino a cualquier obligación futura que pueda venir. Ahora nos vamos a centrar en las obligaciones relacionadas con la jornada laboral. Pero antes de nada, me gustaría lanzaros una pregunta, ¿vale? Os voy a pedir aquí participación, que como no podéis abrir el micro, os voy a pedir que escribáis. Y os pido, por favor, que lo hagáis, ¿vale? ¿Qué sabéis sobre jornada u organización del tiempo de trabajo? Os pido que escribáis una u dos palabras que para vosotros definan o resuman la jornada o la organización del tiempo de trabajo. Y me gustaría que lo hicieseis porque yo también tengo en mente unas cuantas y luego me gustaría pues, que lo podamos ver juntos y juntas. Entonces, por favor, no escribáis todos a la vez, que veo que estáis todos aquí en estos momentos poniéndoos. Abandonad el modo pasivo, por fin, y escribid alguna cosita, porque si no esto va a ser un monólogo. Me gustaría que para que todos tengamos una base y sepamos de qué vamos a hablar cuando hablamos de jornada y de la organización del tiempo de trabajo y hablemos sobre las obligaciones y derechos en esta materia, que sentemos unas bases, unos conceptos muy sencillos para tener un entendimiento común, ¿vale? Vale, veo que de momento alguien está escribiendo, vale, por favor, eso lo agradecería mucho porque estoy pendiente de que escribáis palabras. Las nociones básicas que quiero comentar son las siguientes, y ahora no vale copiar. Jornada máxima anual, distribución anual del trabajo y jornada ordinaria, el horario de trabajo, días laborables, descansos semanales y entre jornada. Esto me parece muy importante que lo tengamos en cuenta porque a veces parece obvio porque es algo que se establece en el estatuto o en el convenio colectivo de aplicación, pero
Sabemos que como mínimo entre un día de trabajo y otro tienen que pasar una serie de horas. Sabemos que 12 horas, sabemos que en el fin de semana se tiene que descansar como mínimo un día y medio. Sabemos que si tenemos una jornada continuada que exceda de 6 horas debemos garantizar un descanso de 15 minutos, que esos 15 minutos además, si así se ha acordado, pueden ser considerados tiempo de trabajo efectivo. Pues son cositas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de obligaciones en materia de jornada. Las vacaciones anuales. Sabemos que la persona trabajadora tiene derecho a conocerlas con 2 meses de antelación con respecto a la fecha en la que se van a producir y que se tienen que pactar y acordar con la empresa. Permisos y ausencias. Habrá permisos retribuidos, no retribuidos, una serie de ausencias que aparte de las reconocidas en el estatuto pueden estar establecidas en el convenio colectivo de aplicación o que por política de empresa establezcamos, por ejemplo, que el día del cumpleaños es un día libre para la persona trabajadora y retribuida. El calendario laboral. Todas las empresas tienen la obligación de poner a disposición de las personas trabajadoras en un lugar visible del centro de trabajo el calendario laboral. ¿Qué se considera como tiempo de trabajo efectivo? Esto es un concepto que no es sencillo y no quiero entrar porque hasta el propio Tribunal Supremo se ha encargado de ir aclarando qué se considera tiempo de trabajo efectivo, sobre todo en supuestos de viajes del centro de trabajo a clientes, horas complementarias, horas extraordinarias, trabajo nocturno y a turnos y trabajo de menores. Meto aquí el trabajo de menores porque con respecto a muchos de estos conceptos que hemos viendo va a haber casuística, ¿vale? Supuestos particulares. Por ejemplo, si bien decía que a lo largo de una jornada continuada, si esta supera las 6 horas, tenemos que tener 15 minutos de descanso. En el caso de los menores, si supera las 4 horas y media, tendrá derecho a un descanso mínimo de media hora, ¿vale? Vale, veo por aquí que estáis escribiendo cositas, ¿vale? Control y sanciones, trabajo efectivo, jornada igual a entrega, organización del tiempo igual a flexibilidad. A eso me gusta mucho. Tiempo de trabajo efectivo, muy bien. Control diario de las horas. Horas que un empleado dedica a lo largo de la semana a su trabajo. Organización del tiempo de trabajo eficiente, muy bien. Estas son las que os presento yo. Para mí, estas son 5 palabras con las que yo me quedo cuando hablo de jornada laboral, ¿vale? Como que yo tengo interiorizada en mi cabeza. Que son calendarización, tiempo de trabajo efectivo, aquí coincido con algunos de vosotras, límites, compensación y descanso, ¿vale? Y me quiero centrar ahora en la parte de descanso. Descanso que puede ser, como hemos visto antes, durante la jornada, entre jornadas, descanso semanal, las vacaciones, por supuesto, conciliación, muy importante. Sabemos que las personas trabajadoras pueden solicitar a la empresa una adaptación de su jornada laboral para poder conciliar con su vida personal. Y la desconexión. Desconexión digital, ¿vale? ¿Qué es la desconexión digital? Es la limitación al uso de tecnologías de la comunicación fuera del tiempo de trabajo para garantizar el respeto al tiempo de descanso, permisos, vacaciones, por supuesto, bajas de enfermedad, evidentemente. Es un derecho. Esto es muy importante. Es un derecho de todas las personas trabajadoras que se reconoce en el Estatuto de los Trabajadores y se reconoce de manera conjunta con el derecho a la intimidad. Derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales que se pongan a disposición por la empresa y en el uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización que pueda utilizar la empresa. Y como es un derecho, es una obligación para la empleadora. Para la empleadora, que no tiene que ser gran empresa, para cualquier empleadora, ¿vale? El protocolo de desconexión digital va a ser un conjunto de pautas, de medidas y de procedimientos que va a establecer la organización, la empleadora, para precisamente garantizar el derecho a la desconexión digital fuera del horario laboral. Es obligatorio, y lo repito mucho, para todos los empleadores y empleadoras con independencia del número de personas trabajadoras. Y además es aplicable a todas las personas trabajadoras con independencia de jornada laboral, modalidad de trabajo, entendido por modalidad de trabajo que sea presencial, híbrida, remota, con independencia del puesto de trabajo, categoría profesional,
Y la modalidad de ejercicio del derecho a la desconexión digital, por supuesto, va a presentar variaciones en función de lo que establezca, por supuesto, el convenio colectivo de aplicación, las políticas que tengamos por la empresa, pero la modalidad de trabajo. Si reconocemos la posibilidad de trabajo en remoto, ya sea en modalidad híbrida o full remote, en los acuerdos de trabajo a distancia, cuando sean obligatorios, tendremos que establecer y regular el derecho a la desconexión digital. El protocolo puede tener una vigencia indefinida, pero para que tengamos en cuenta que esto no se va a quedar en un papelito encerrado en un cajón, tiene que ser sujeto a revisiones, que tienen que ser periódicas, y además tenemos que formar, revisarlo y adaptarlo en función de las necesidades dentro de la empresa y, por supuesto, a las mejoras y a las novedades en materia tecnológica y social. Hay una serie de principios o ejes en los que se basa el protocolo de desconexión digital. Estos ejes son 5 y son el derecho a la desconexión digital, del que hemos hablado, que al final es el derecho a no responder, básicamente, a no atender a comunicaciones, llamadas, correos, fuera de la jornada laboral habitual, salvo los supuestos de fuerza mayor o situaciones excepcionales. Situaciones excepcionales que tenemos que determinar en este protocolo. Tenemos que fijar cuáles van a ser estas causas que se consideran excepcionales, que van a permitir pues hacer estas comunicaciones y que en su caso pues obligarán a la persona trabajadora a atenderlas. El respeto al tiempo de descanso, permisos y vacaciones. Tenemos que garantizar que las personas trabajadoras puedan disfrutar efectivamente de tiempo libre y favorecer la conciliación. Cultura empresarial saludable, vuelve a aparecer la palabra cultura. Se trata de fomentar el uso razonable de las tecnologías en el entorno laboral y promover una cultura respetuosa con la vida privada, es decir, que todos tengamos interiorizados, y esto tiene que venir fomentado por parte de la empleadora, que fuera de la jornada yo no acudo a mis compañeros, yo respeto su tiempo libre y ellos respetan el mío, por ejemplo, ¿no? Es un poco una manera simple de decir. Política interna, muy vinculado con cultura. Al final la materialización de una cultura es a través de políticas y protocolos. Se trata de medidas concretas para materializar el derecho a la desconexión digital, estableciendo acciones que eviten la fatiga informática. Y por último, la conciliación, que al final es lo que está subyacente en todos estos principios, que es favorecer el derecho a la conciliación laboral y la vida personal y familiar de todas las personas trabajadoras dentro de la organización. Tiene que tener el protocolo un contenido mínimo, ¿vale? Un contenido esencial, que establecemos aquí un poco por orden, introducción y principios, el objeto y ámbito de aplicación, la normativa. ¿Qué normativa? Pues la Constitución, la Ley Orgánica de Protección de Datos, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Estatuto de los Trabajadores, el Convenio Colectivo de Aplicación. ¿Qué medidas concretas vamos a establecer dentro de la organización? ¿Qué responsabilidades y obligaciones hay en esta materia? ¿Cómo las vamos a delimitar dentro de la organización? ¿Cuándo vamos a evaluar el protocolo? ¿Cuándo lo vamos a supervisar? ¿Cuál es el procedimiento para hacerlo? La duración del mismo, la vigencia y su obligatoriedad. Vamos a centrarnos en dos de estos puntos que hemos visto el contenido. Por una parte, las medidas y por otra, las responsabilidades. Las medidas que se pueden adoptar son de tipo organizativo y técnico, ¿vale? Estableceremos estos dos tipos de medidas dentro de nuestro protocolo. Y no se trata de rellenar un check, se trata de verdaderamente mirar dentro de nuestra organización, pensar cómo es la organización del tiempo de trabajo, la jornada y la prestación de servicios dentro de nuestra empresa y ver qué medidas podemos establecer para poder garantizar el derecho a la desconexión digital. Como, por ejemplo, garantizar y establecer expresamente que respetamos en su integridad los horarios laborales. Garantizar, establecer el medio para poder hacer el registro de jornada obligatoria. Incluso podemos ir a sanciones en el caso de que no se cumpla por parte de las personas trabajadoras cuando así lo hemos puesto a su disposición. Prohibición expresa de comunicaciones fuera del horario, salvo estos casos que hemos visto de urgencias excepcionales, casos excepcionales justificados o fuerza mayor. Definir estas causas de urgencia o de fuerza mayor. Definir la forma en la que podemos comunicarnos con las personas en estos casos de urgencia
o fuerza mayor. Reconocer expresamente el derecho de las personas trabajadoras a no atender a comunicaciones fuera de la jornada laboral. Cómo vamos a compensar estas horas extraordinarias o complementarias y integrar el derecho a la desconexión digital dentro del plan de prevención de riesgos laborales. Son ejemplos para que podáis ver cómo, mirando hacia dentro de la organización, pues podemos establecer políticas que garanticen. Pero claro, esto se queda en un papel, esto hay que llevarlo a cabo, hay que formar y hay que concienciar dentro de la empresa. Esto es súper importante. Las medidas técnicas dependen mucho de cuáles vayan a ser los instrumentos que utilicemos para la realización de nuestro trabajo. Tenemos que pensar, por ejemplo, ¿utilizamos correo electrónico corporativo, teléfonos corporativos o correo electrónico personal y teléfonos personales? En función de esto, podemos establecer medidas técnicas concretas como se establece obligatoriamente que todas las personas cuando estén fuera de la jornada laboral o se encuentren fuera de la oficina, que tienen que establecer el aviso automático, por ejemplo, de Outlook, avisando de que se encuentra fuera de la oficina y de quién es la persona de apoyo en estos supuestos, ¿vale? Para así que quede claro que esta persona no está disponible y establecer a quién deben contactar. Es un ejemplo. Tenemos que adaptarlo a la casuística concreta. Sabemos que no es la dinámica de que todos tengamos medios digitales como el correo electrónico. Entonces, tenemos que pensar cuál es la forma en la que nosotros nos comunicamos normalmente con las personas trabajadoras. En materia de responsabilidades, hay una serie de responsabilidades que en todo caso va a tener que asumir la dirección de la empresa y otras que tienen que asumir las personas trabajadoras. Pero además, en función de la organización que tengamos, es posible que existan mandos intermedios y que, por lo tanto, también tengamos que mapear y delimitar cuáles van a ser sus responsabilidades. Por mandos intermedios, por ejemplo, hablo de, pues pueden ser líderes de equipo, managers de determinados equipos, ¿vale? En todo caso, son obligaciones de la dirección de la empresa la elaboración de la política interna para definir las modalidades de ejercicio del derecho, las acciones de formación y de sensibilización de las personas, audiencia previa, en su caso, con las personas que tengan el rol de representación legal de las personas trabajadoras, supervisión del cumplimiento del protocolo, promoción de la cultura de respeto a la desconexión digital, la revisión del protocolo y de supuestos específicos, detección de mejoras. Es un documento vivo, y la recepción de observaciones por parte de la plantilla y de la representación legal de las personas trabajadoras tras su implementación. Es decir, de nuevo, recalco, no se trata de un documento que quede en un cajón para tenerlo para el caso de que venga Inspección de Trabajo y nos lo pida, sino que se trata de verdaderamente establecer una cultura de respeto a la jornada laboral. Las obligaciones de las personas trabajadoras, cumplir con el protocolo y informar sobre cualquier vulneración. Vamos a pasar muy rápido al punto del tiempo de trabajo efectivo para hablar sobre el registro de jornada. Y aquí me voy a parar un poquito menos porque creo que es un tema más conocido, se ha hablado mucho, entonces quiero centrarme más en cuáles van a ser las modificaciones que efectivamente se prevén que vayan a entrar en vigor, ¿vale? Hasta la fecha, es decir, la obligación de tener un registro de jornada ya es obligatoria. Ya es obligatoria desde hace unos cuantos años, pero no se establece ningún medio a través del cual se tengan que realizar. Sí es verdad que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en algunos supuestos venía rechazando que se viniese haciendo a través de hojas preimpresas o formas que no garantizasen que efectivamente la persona trabajadora fuera quien estuviese comunicando su jornada. Pero se prevé por parte del Gobierno, a través de un Real Decreto, que el medio en el que se tenga que hacer sean medios digitales. Se entiende vamos a entender por medios digitales cualquier tipo de software o herramienta que vamos a ver con unos requisitos que veremos a continuación, que permitan el acceso por parte de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la representación legal. Aquí os dejo la finalidad que dice el propio Ministerio de llevar a cabo el registro, que es básicamente crear un marco de seguridad jurídica en las relaciones de los trabajadores y empresarios, facilitar la labor de inspección de trabajo en el control de las horas extraordinarias y asegurar, en el caso de que se hagan, su correspondiente compensación. Los principales cambios son que se tiene que hacer por medios digitales, tiene que ser un registro diario,
la persona trabajadora registrará la entrada y la salida y sus interrupciones. Esto ya es así hasta la fecha. Como cosa más relevante, para centrarme un poco más, es que tiene que ser accesible de forma inmediata y por vía remota, tanto para la representación legal de las personas trabajadoras como para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Y además, vamos a ver aquí, voy a saltar primero aquí, tiene que ser digital, personal, no manipulable por la empleadora. Tiene que garantizar la trazabilidad. Se tiene que identificar cualquier modificación que haga la persona trabajadora sobre su registro de jornada, tiene que quedar registrada. Tiene que ser objetivo, fiable y accesible por la Inspección de Trabajo y la representación legal de las personas trabajadoras. Diario, concreto, inicio y fin de jornada, las pausas legales obligatorias, las horas extraordinarias, la totalización, tanto diaria como mensual. Se tiene que garantizar en todo caso la protección de datos y el derecho a la intimidad y se tiene que conservar durante 4 años, ¿vale? ¿Quiénes van a ser las personas principalmente o quiénes van a ser los sujetos principalmente afectados? Los más beneficiados van a ser las personas trabajadoras porque es un mecanismo de refuerzo de la labor de inspección de trabajo en el control de las horas extraordinarias y garantizar que si se realizan queden compensadas. Recordemos que existe un máximo legal de horas extraordinarias que se puede realizar anualmente, que son 80, y que para el cual no se computan aquellas que hayan sido compensadas en los 4 meses inmediatamente posteriores a su realización con tiempo de descanso. Pero las empresas o los empleadores que van a estar más afectados son aquellos que están acostumbrados a la realización del registro horario con hojas en papel o hojas de cálculo en Excel que ya vienen cumplimentadas en la que la persona trabajadora va a incorporar ciertos datos, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que el registro digital ya se viene utilizando desde hace muchos años, ¿vale? Ya existen herramientas en el mercado que permiten hacerlo. Y al final esto lo que nos permite es dar una vuelta a nuestra organización, crear una cultura y una política clara sobre cuáles son nuestros horarios, cuál es la jornada, qué se considera tiempo de trabajo efectivo. Si lo tenemos muy claro, interiorizado, lo materializamos en documentos y hacemos las correspondientes formaciones y sensibilización a toda la organización, y en este caso contamos con el software adecuado cuando sea obligatorio, entonces ya tendremos muchísimo más sencillo dar cumplimiento a esta obligación. Como conclusiones esenciales, políticas, organización dentro de la empresa. Tenemos que fijarnos en los convenios colectivos de aplicación, los contratos y el estatuto de los trabajadores para saber cuáles son los límites que aplican a nuestra jornada, derechos y obligaciones en esta materia. No, ahora que venga una modificación de cuál es el medio de organización del registro, no podemos coger unilateralmente, es que ahora quiero que se fiche la pausa para el café. Si has venido tolerando y considerando tiempo de trabajo efectivo la pausa para el café, no podemos hacer una modificación unilateral de las condiciones de trabajo con la excusa de ahora vamos a tener un sistema digital, ¿vale? Tengamos cuidado con esto y acompañémonos mucho de nuestra asesor y asesora para poder hacer esto de la mejor manera posible, ¿vale? Y de nuevo, el protocolo va muchísimo más allá de un mero documento. Es una política. Se trata de la creación de una cultura. Lo mismo también con el registro de jornada. La implementación puede ser un poco compleja al principio por investigar cualquier tipo de herramienta y porque tenemos que tener muy clara cuál es la organización y qué consideramos tiempo de trabajo efectivo dentro de la empresa. Pero más allá de ahí, si lo tenemos todo muy claro y nos apoyamos en nuestra asesoría, que al final son expertos en esta materia porque habrán investigado y estarán habituados a trabajar con estas herramientas, podremos dar cumplimiento a estas obligaciones de una manera muy sencilla. Antes de pasar al siguiente punto, me gustaría saber si tenéis 1, 2 preguntas, si no las dejamos para el final. Y así pasamos al tema más relacionado con política en materia de igualdad. Vale, ¿con un solo trabajador también es necesario realizar las revisiones? Sí. El protocolo, con toda su obligación, con toda su extensión... Perdón, voy a leer la pregunta por si alguien no la estáis leyendo. La pregunta es, ¿con un solo trabajador también es necesario realizar las revisiones del protocolo de desconexión o es suficiente que firme la recepción del mismo, dándose por informado?
No, es decir, esto es algo que se tiene que revisar, se tiene que establecer en el propio protocolo cuándo lo vamos a revisar. Puede ser anualmente, cada X tiempo, o establecer algunas circunstancias, variaciones, que impulsarán que obligatoriamente lo tengamos que revisar. Esta obligación aplica a todo empleador y empleadora con independencia del número de personas trabajadoras, con todo su contenido y con toda su extensión, ¿vale? Espero que eso quede un poquito más claro. Entonces, no vale con que se firme directamente un recibo esto, ¿vale? Además hay que formar, ¿vale? En esta política. No se trata de aquí te lo dejo o te lo cuelgo en un portal, ¿vale? Y concienciar que verdaderamente y asegurar que se respete lo que en ello estamos incorporando. Otra pregunta es, ¿existe software en el mercado que integre el control de horarios con la gestión de horas dedicadas a tareas y proyectos? Sí. Pero como en estos momentos no me está pagando ningún sponsor, entonces tampoco me voy a poner a hacer un review, pero te puedes poner en contacto con nosotras. Puedes ponerte en contacto con Talent, tenemos un QR al final y por supuesto te podemos dar asesoramiento sobre esta materia. Era una broma lo que estaba diciendo el sponsor, por si no sé, por favor. Pero no me quiero extender mucho, pero sí existe este tipo de software en el que además puedes hacerlo todo por proyectos, por turnos, por lo que se quiera. Si uno rellena en Factorial, mira, aquí un posible proveedor, el horario de 9 a 7 y media, eso está mal, tienes que registrarlo real, cuando tú verdaderamente entras y cuando tú sales. Cuando tú entras y haces si tú haces una pausa para comer, la tienes que registrar cuando empiezas esa pausa y cuando finalizas esa pausa. No se trata de garantizar que te den las horas que se supone que te tienen que dar. No. Se trata de que tú registres verdaderamente cuando empiezas, cuando acabas y todas sus pausas, salvo aquellas pausas como el tema de la pausa del café, que si la empresa considera que es tiempo de trabajo efectivo, pues no haría falta, ¿vale? Vale, voy a leer estas dos y si no las demás las dejamos para el final, ¿vale? En el caso de que una trabajadora se niegue a instalar la app en su móvil personal para fichar por medios digitales, ¿la empresa tendría la obligación de facilitarle un medio alternativo para esto? Uy, esto es bastante importante porque lo tendríamos que ver porque entra un tema de protección de la intimidad, su propio dispositivo. Tendremos que garantizarle el poder llevar a cabo este registro. Entonces, si no lo quiere hacer a través de la instalación en su teléfono, también lo podrá hacer de manera online. Podemos verlo. Si nos contactas, podemos ver en concreto qué medidas podríamos tomar en este caso, ¿vale? En el caso de director de operaciones, recibe llamadas fuera de su horario laboral, así como el jefe de flota, que lo llaman los conductores. Esto sería legal. Hombre, no. Tenemos que delimitar dentro de la organización de la empresa qué es lo que podemos hacer, ¿vale? Es muy importante que delimitemos si estas comunicaciones se hacen por cuestiones que son urgentes y así las tenemos establecidas en nuestro protocolo, bueno, pues son comunicaciones que se pueden hacer. Pero tú o este director de operaciones fuera de su jornada laboral no tiene que atender a estas llamadas. Y esto es lo que se tiene que reflejar en este protocolo. Se trata de proteger a esta persona y garantizar su derecho a no atender a estas llamadas fuera de su jornada laboral, ¿vale? Otra cosa es que a lo mejor tenemos que mirar dentro de nuestra organización para saber por qué son recurrentes este tipo de contactos, si son causas extraordinarias, ver si existe necesidad de algún tipo de disponibilidad con su correspondiente compensación, etcétera, ¿vale? Y dejo paso a Mónica, nos vamos a extender un poquito más porque le he robado mucho tiempo. Espero que nos lo permitáis, extendernos 5 o 10 minutitos y Mónica, te dejo paso, ya me callo. Gracias, María. Bueno, vamos a entrar en todo el tema de igualdad. Como ya explicaba María, hay otras áreas que también son de implicación, como el registro retributivo y la cuota de reserva del 2%, pero en nuestro caso nos vamos a centrar en los protocolos para la prevención del acoso sexual y por razón de sexo, los planes de igualdad y sus fases y el plan LGTBI. Son temas muy extensos, voy a intentar hacerlo lo más resumido posible
y que os quede una visión bastante clara de qué es cada cosa. Entonces, entrando primero en los protocolos para la prevención del acoso sexual y razón de sexo y otras conductas contrarias a la libertad sexual en el ámbito laboral. Hay un contenido mínimo, lo vamos a ver, pero me voy a centrar más en, vale, ya tenemos el protocolo para la prevención del acoso sexual, ¿qué pasa después? ¿Vale? Aquí tenemos el requisito normativo, ¿qué normativa lo regula? ¿A quién es de aplicación? El protocolo para la prevención del acoso es de aplicación a todas las personas trabajadoras. Todas aquellas empleadoras que tienen trabajadores por cuenta ajena es de aplicación. Sí que es cierto que para empresas con más de 50 personas que tienen la obligación de negociar un plan de igualdad, se tendrá que negociar con la representación legal de las personas trabajadoras. ¿Vale? Entonces, nuestro protocolo, ¿vale?, tendrá un contenido mínimo, que en ese contenido nos vamos a tener que guiar para luego implantarlo, hacer el seguimiento y hacer la evaluación. Como contenido mínimo, nos vamos a centrar en declaración de principios. ¿Qué es la declaración de principios? Debe existir una declaración de los empleadores y empleadoras en el sentido de mostrar su implicación y compromiso en la erradicación del acoso, en la que se prohíbe el acoso sexual, defendiendo el derecho de todas las personas trabajadoras a ser tratadas con dignidad. Y se debe manifestar qué conductas de acoso no se permiten ni se perdonarán en la organización. ¿Qué más va a contener nuestro protocolo? Definiciones. Es importante que tengamos definido qué es el acoso sexual, el acoso por razón de sexo y qué conductas se consideran constitutivas de acoso. ¿Por qué? Porque todas las personas tienen que tener claro qué está permitido y qué no está permitido. Entonces, como medidas preventivas, vamos a hablar de tolerancia cero. Tolerancia cero, iniciativa compromiso de la empresa y se recomienda que esté integrado en nuestro protocolo. Otra medida preventiva. Es muy importante sensibilizar y formar a todas las personas que están en la organización, ya sean managers, ya sean personas a nivel operativo, etc. ¿Qué medidas más nos vamos a encontrar? Planes y medidas de igualdad, que son herramientas esenciales para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el entorno de trabajo. Y otro tipo de medida puede ser los riesgos psicosociales, que se debe garantizar que la salud de las personas trabajadoras no reciba ningún daño durante la relación de trabajo. Dentro del contenido mínimo nos vamos a encontrar un procedimiento de actuación, ¿vale? Que es cómo vamos a proceder frente al acoso dentro de la organización y cómo lo vamos a activar. También va a contener unas garantías que en este caso hablamos de confidencialidad. Confidencialidad y no represalias frente a las personas que hacen la denuncia o queja del protocolo. Y por último, lo más importante es que este protocolo no se puede quedar en el cajón. Hay que hacer una implantación, un seguimiento y una revisión, tal y como ha comentado María con el anterior protocolo. Definiciones. ¿Qué es el protocolo para la prevención del acoso sexual y razón de sexo? En realidad, el protocolo es una guía, un procedimiento que tiene la empresa para evitar el acoso en el trabajo y saber cómo actuar si alguien lo sufre o lo presencia. Sirve para proteger a las personas también y asegurar un ambiente laboral sano y respetuoso. En cuanto a acoso sexual, ¿qué entendemos por acoso sexual? Es cuando alguien te hace sentir incómoda o incómodo con comentarios, gestos, acciones de tipo sexual, ¿vale? Esto puede pasar en el trabajo, en las calles, en las redes sociales, en el comedor de la empresa y en tantos espacios físicos como podamos tener. ¿Qué conductas se consideran acoso? Tenemos un tipo de conductas que pueden ser conductas verbales,
conductas no verbales y comportamientos físicos. Vale, el acoso por razón de sexo. Este cuesta más de entender. ¿Qué es el acoso por razón de sexo? Es cuando alguien te trata mal, te hace sentir incómodo o te pone trabas por ser mujer. Hablamos de ser mujer porque este protocolo se ha hecho para proteger a las mujeres principalmente. Y tiene que ver con deseos sexuales, sino con actitudes machistas o discriminatorias. ¿De acuerdo? Aquí tenemos ejemplos de conductas que se pueden considerar acoso por razón de sexo. Una que quizás es la más habitual o más conocida es conductas discriminatorias por motivo de embarazo o maternidad. Sí que me gustaría hacer un poquito de reflexión sobre mitos y creencias, ¿vale?, que tenemos. Me voy a centrar en una únicamente porque veréis que hay demasiado. Entonces, a continuación, a modo de reflexión, vamos a desarrollar algunas de las creencias erróneas que habitualmente se tienen sobre el acoso sexual. Un riesgo derivado del trabajo poco reconocido y asumido por la sociedad, que afecta mayoritariamente a las mujeres. Entonces, un típico ejemplo. La mujer provoca por su forma de vestir o comportarse, y algunas lo hacen a propósito para seducir a los hombres. ¿Os habéis encontrado alguna vez con esto? Porque yo sí que me lo he encontrado. Entonces, la realidad es que la única persona responsable del acto de acoso es quien lo emite, nunca quien lo recibe. Nadie desea sentirse intimidado o intimidada. El atuendo de una persona no es motivo o excusa para que la otra traspase sus límites. El atuendo de una persona no es una invitación implícita o explícita para traspasar el espacio privado y persona de la otra persona. Espero que esto os sirva a modo de reflexión, porque es verdad que nos lo encontramos muy a menudo. Vale, me voy a centrar en esa parte, que es la que más me interesa. Ya tenemos nuestro protocolo definido. Tenemos una estructura, ¿vale? ¿Y ahora qué pasa? Ya tenemos el protocolo, alguien denuncia, recibimos una queja, ¿vale? Muy importante, la empresa debe definir una cuenta específica de correo para recibir esas denuncias sobre acoso sexual y razón de sexo. Una vez se recibe, se debe activar el protocolo y se constituye una comisión investigadora, ¿vale? Siguiente paso. Hemos recibido esa denuncia, hemos constituido una comisión de investigación. ¿Qué se tiene que hacer? Pues una valoración inicial, un proceso de investigación y, sobre todo, confidencialidad. Confidencialidad, ¿por qué? Porque se debe de tener un compromiso por escrito con una cláusula de confidencialidad de las personas que van a intervenir dentro de esa comisión de investigación. La comisión instructora de investigación o persona de referencia, ¿vale?, debe estar limitado y deben tener formación en igualdad y en acoso. Es muy importante que las personas estén formadas. No cualquier persona tiene la capacidad de evaluar, ser neutral, y son temas muy delicados. Es muy importante proteger la identidad y hay que usar códigos iniciales o identificadores, ¿vale? No podemos activar una denuncia, identificar que tal persona con nombre DNI y la otra parte, ¿vale? Porque estamos incumpliendo con el tema de confidencialidad. Otro punto importante en cuanto a confidencialidad, el control documental. Deben estar las carpetas cifradas, archivos bajo llave y tantas cosas como se nos ocurran. No hay que difundir rumores. Para testificar es importante convocar sin exponer motivo en la agenda o correos. Los canales deben ser seguros, correos cifrados, reuniones privadas y, sobre todo, información mínima. Solo compartir datos imprescindibles. ¿Qué vamos a hacer en esta investigación? Vamos a convocar a la persona denunciante, ¿vale? Vamos a obtener
un relato detallado de los hechos denunciados. Vamos a clarificar el contexto, identificar posibles pruebas y conocer el impacto de la situación. Vamos a convocar a testigos si los hubiera y también vamos a convocar a la persona denunciada, porque vamos a permitirle conocer los hechos que se le atribuyen, además de ofrecer su versión y aportar pruebas y ejercer derechos de defensa en condiciones de imparcialidad. Muy importante. Ambas personas se deben de proteger, no solo a la persona que denuncia, sino también a la persona denunciada. Hay que tener en cuenta que hay que implantar unas medidas cautelares. Os voy a poner a modo de ejemplo qué tipo de medidas cautelares hay que tener. Pues cambio temporal de turno o jornada de las personas, cambio de puesto a su ubicación física, suspensión temporal de funciones, teletrabajo, prohibición de contacto directo o indirecto, acceso prioritario a recursos de apoyo, ¿vale? Ya sea psicológicos, servicio de prevención, lo que consideréis necesario. Refuerce la vigilancia y control interno en la organización y permiso retribuido temporal si fuera necesario. Otra medida cautelar es la persona de referencia. Me gustaría hablar qué es la persona de referencia para que quede claro. La persona de referencia, ¿vale? Se recomienda que exista una persona dentro de la organización. Esa persona debería estar formada en materia de igualdad y prevención del acoso sexual, lo que llamaríamos perito experto en acoso sexual. Es verdad que se recomienda que hayan 2 personas de referencia. O a modo de ejemplo, para mí, las personas de referencia serían representantes de las estructuras de la empresa, que pueden ser recursos humanos, servicios de prevención, y la otra parte, representantes de las personas trabajadoras. Entonces, la persona que denuncia puede elegir quién quiere que la acompañe en todo este proceso. La persona de referencia debe tener formación específica, como he comentado, en materia, y debe cumplir con los estándares de atención de esa función. Deben de actuar con discrecionalidad y que deben garantizar la confidencialidad, todo lo que hemos comentado en el slide anterior. Deben de conocer con profundidad el protocolo que tiene la empresa y deben de disponer de los recursos necesarios para hacerlos efectivos. Estas personas gestionarán y custodiarán la documentación y deberán garantizar, como he dicho en varias ocasiones, la confidencialidad del conjunto de documentos e información. Si la persona afectada decide no continuar con las actuaciones, ¿vale? Se decide no continuar con la activación de la queja o denuncia, se le debe devolver toda la documentación que haya aportado. Y en caso que se decida continuar con las actuaciones de denuncia, la documentación se debe adjuntar al expediente de investigación que se genere. Perdón, me lo he saltado. Vale. Siguiente punto, resolución, ¿vale? Ya hemos hecho todo el análisis, investigación. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ver lo que marca el protocolo, que es muy importante porque en el protocolo te pondrá cómo debe ser el plan de actuación, los plazos, las formas, ¿vale? Entonces, una vez ya tenemos todo, se tendrá que hacer un informe vinculante, ¿vale? En este informe se debe incluir la identificación de las personas, supuestamente, sobre todo con la confidencialidad que os hablaba anteriormente, la relación nominal de las personas que hayan participado en la investigación y en la elaboración del informe, antecedentes del caso, denuncia y circunstancias y otras actuaciones y pruebas, resumen de los hechos principales de las actuaciones realizadas. Este informe será emitido por la comisión de investigación o comisión instructora, como le queramos llamar. Ya tenemos el informe y ya podemos resolverlo. Si hay evidencias suficientes probadas, se abrirá un inicio de expediente sancionador,
¿vale? Que esto supone que hay suficientes pruebas de acoso y se adoptan medidas cautelares y correctivas del tipo de, como que hemos comentado anteriormente, tipo organizativo, como cambio de puestos de trabajo, de centro de trabajo, o incluso, si así corresponde, abrir un expediente sancionador. Este expediente lo que hace es sancionar a la persona, haciendo constar la falta y el grado de la sanción. Esto tendremos que ir a verlo en los convenios colectivos o bien al Estatuto de los Trabajadores y así establecer las medidas necesarias para la sanción. Si no hay evidencias suficientes probadas de que exista acoso, se archiva la denuncia. Importante, seguimiento y evaluación. Esto no puede quedar aquí. Una vez activado, pues tendremos que hacer un seguimiento, ya sea anual, ya sea semestral, de esta situación de acoso que se ha activado, y si sugiere reuniones periódicas anuales se deberán concretar también en el protocolo para la prevención. Es un tema bastante complejo, extenso. Mónica, tienes un par de preguntas antes de pasar al siguiente, Sí, si quieres, súper interesante. Es lo que estaba mirando. Vale. En caso de que el acoso venga no de un compañero, sino de un cliente, ¿cuál sería la forma de actuar? La misma. La misma. Tú al final tienes que proteger a la persona trabajadora, ya sea en su centro de trabajo o bien visitando un cliente. Ese cliente es verdad que también tiene que tener un protocolo para la prevención del acoso sexual. Y él, si detecta algo, porque recibe la denuncia a través de la persona o a través de la empresa, debería de activarlo. ¿Cómo se puede garantizar la confidencialidad y crear una comisión en una empresa de pocos trabajadores? Es más complejo. En una empresa de pocos trabajadores yo me iría a las personas de referencia. Tendría unas personas de referencia para acompañar, pero sí que es cierto que pediría el apoyo externo, sobre todo por el tema de confidencialidad de datos y que al ser una empresa de poquitos trabajadores va a ser más fácil detectarlo. Yo, en vuestro caso, pues me apoyaría pues, en alguna empresa externa, alguna persona que esté especializada en el ámbito jurídico. Vale, veo que no hay nada más. Vamos a seguir con los planes de igualdad, que es un tema también muy extenso. Planes de igualdad. Normativa reguladora es la ley /orgánica 3/2007, o sea, llevamos muchos años en los que estamos obligados a tener un plan de igualdad, pero en el Real Decreto 901/2020 es donde se desarrolla cómo deben ser estos planes de igualdad, qué contenido debe tener mínimo y cómo se debe registrar y depositar, ¿vale? Porque esto se debe depositar en el registro de convenios colectivos, en el registro REDCON se llama. Nos vamos a hablar de conceptos. No voy a entrar en todos por tiempo, porque perdonad, pero ya el protocolo me ha supuesto mucho tiempo. Igualdad. ¿Qué es la igualdad? Es la condición de una persona igual a otra. Discriminación, muy importante. ¿Qué es discriminación? Es dar un trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos de etnia, religión, políticos, de sexo, de orientación sexual, expresión de género, edad. Incluimos a todos los colectivos. No voy a entrar en estereotipos. Aquí tenemos conceptos de sesgos. Me voy a centrar en segregación horizontal y segregación vertical. ¿Por qué? Porque esto cuando hacemos planes de igualdad lo vemos muy a menudo. Porque es verdad que existe segregación horizontal porque existen ciertos sectores altamente feminizados o bien masculinizados. Un ejemplo bien claro, sectores agrícolas, industriales, construcción, culturalmente son sectores masculinizados. Por el contrario, hay presencia más de mujeres en el ámbito del cuidado, hostelería, educación. Entonces, cuando hablamos de segregación vertical,
hablamos de que se concentran más hombres y mujeres en determinadas ocupaciones y categorías profesionales. Un ejemplo que os quedará muy claro. Nos encontramos que en la gran mayoría de organizaciones hay segregación vertical, sobre todo en los ámbitos más altos de las organizaciones. Dirección, mandos intermedios. Aquí nos encontramos que hay más hombres que mujeres. A eso nos referimos cuando hablamos de segregación vertical. Vale, ¿quién estamos obligados a negociar un plan de igualdad? Estamos obligadas las empresas que tengan más de 50 personas trabajadoras en su plantilla, o bien que venga definido por convenio colectivo, o bien porque no lo obligue la autoridad laboral, porque nos han sancionado y han sustituido esa sanción por la elaboración del plan de igualdad. Para el resto de organizaciones de carácter voluntario, sí que es importante que los planes de igualdad, ya sea voluntario o obligatorio, se deben negociar con la representación legal de las personas trabajadoras en todos los centros de trabajo existentes que hay en la organización. Y si no tenemos representación, tenemos que acudir a llamar a los sindicatos más representativos del sector. En este caso nos encontramos que son UGT y comisiones obreras. Un tema importante. Cada año, en el mes de junio y diciembre, tenemos que hacer un cálculo del umbral de personas trabajadoras para ver si tenemos obligación o no de negociar un plan de igualdad. ¿Cómo se hace este cálculo? No me sirve de a 31 de diciembre tengo 48 personas trabajadoras en alta. Esto no nos sirve, porque si hemos tenido contratos fijos discontinuos, deben de computar. Si tenemos trabajadores puestos a disposición, como el caso de TT, deben computar. Si tenemos contratos de duración determinada, por cada 6 meses se computa 100 días de trabajo y esto computará a una persona más. Y cada contrato a tiempo parcial computa como una persona entera. Importante, que aquí hay mucha pillería. Fases del plan de igualdad. Vale, la primera fase es la puesta en marcha del proceso de elaboración del plan de igualdad. ¿Vale? Una vez cumplimos ese umbral, estamos obligados a negociar el plan de igualdad, tenemos que abrir la comunicación a esa negociación. Esa comunicación se debe realizar a hablar de manzanas. Por lo tanto, es importante esa formación. También se puede negociar con la ayuda de asesores y asesoras externas. En el caso de los sindicatos, pedirán ayuda a sus asesores y en el caso de las organizaciones, pedirán ayuda a asesores externos, como puede ser nuestro caso, Taleno, que ofrecemos esta ayuda a nuestros clientes. Segunda fase. Entramos en la fase de realización del diagnóstico, ¿vale? La realización del diagnóstico, aquí vamos a obtener una radiografía de la organización, ¿vale? Perdón. ¿Qué se va a tratar? Vamos a hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de ciertas materias que son obligadas de analizar dentro del plan de igualdad. Las materias que son de obligado cumplimiento a negociar son procesos de selección y contratación, clasificación profesional, formación, promoción profesional, condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres. Cuando hablamos de condiciones de trabajo, me voy a centrar en que hay que hacer un análisis de sistema de valoración de puestos de trabajo. Vamos a comparar trabajos de igual valor. Vamos a hacer una auditoría salarial y vamos a analizar la brecha que tenemos en la organización, la brecha general, la brecha por puestos de trabajo o por lo que indica el convenio colectivo. Otra materia importante que se va a analizar es la infrarrepresentación femenina.
Con esto es lo que comentaba anteriormente, la segregación vertical. Cuando vemos que en puestos directivos hay más hombres que mujeres, aquí hablamos que hay una infrarrepresentación femenina. Otro tema importante que vamos a analizar, retribuciones, incluida la auditoría salarial, valoración de puestos de trabajo y, por último, vamos a hablar como obligatorio la prevención del acoso sexual y razón de sexo. Esto implica que las empresas que estamos obligadas a negociar un plan de igualdad tenemos que incluir aquí nuestro protocolo para la prevención del acoso sexual y razón de sexo. Luego hay otras materias que también son de análisis, como violencia de género, el lenguaje inclusivo, comunicación no sexista, salud laboral y cualquier otro tema que se estime necesario y oportuno. Ya hemos hecho ese análisis cualitativo y cuantitativo, hemos sacado nuestras conclusiones preliminares y esas conclusiones, ¿qué van a hacer? Nos van a ayudar a diseñar nuestro plan de igualdad. En este plan de igualdad se van a definir objetivos, se van a definir medidas que vamos a detectar gracias a ese análisis, a ese análisis que hemos hecho inicialmente en la fase 2. Y lo más importante, se va a establecer un calendario de seguimiento y evaluación con todas las actuaciones que vamos a tener que implantar una vez esté registrado nuestro plan de igualdad. El plan de igualdad debería ser aprobado por la Comisión Legal de Personas Trabajadoras y por la empresa. Ya tenemos nuestro plan de igualdad registrado, vamos a la siguiente fase. La siguiente fase es la más importante. No es lo más importante tener el plan de igualdad, que sí, porque estamos cumpliendo con normativa, pero si viniera inspección va a ver cómo estamos implantando esas medidas que hemos negociado. Se tendrá que establecer un calendario de actuación que se tendrá que llevar a cabo. No me sirve, no he tenido tiempo de implantar esta medida, tendrás que justificar el por qué no la he podido implantar y se tendrá que hacer un seguimiento de ese plan de igualdad. La vigencia del plan de igualdad va a ser de 4 años. Por lo tanto, vamos a tener 4 años para implantar medidas, hacer seguimiento y una evaluación final para negociar el nuevo plan de igualdad pasados los 4 años. Y esta es la que os comentaba, la última fase, la evaluación del plan de igualdad. Haremos la evaluación para poder ver cómo se han consensuado los objetivos, los resultados y qué impacto ha tenido nuestro plan de igualdad en la organización para la iniciación de la nueva negociación. Y con esto hemos acabado todo el tema del plan de igualdad. No sé si tenéis alguna pregunta, consulta, no veo nada. He tenido que ir un poquito rápido, perdonadme, pero es que se nos come el tiempo y quiero acabar en la medida de lo posible lo más pronto. Colectivos LGTBI. Al final, esto es una fusión de un protocolo para la prevención del acoso sexual y un plan de igualdad. Vamos a tener que hacer un análisis también de todas las medidas que tenemos en la organización, pero lo comentaré más adelante. ¿Qué me importa aquí? Esto no se ha regulado hasta el 2023. En el 2023 existe la obligación, a través de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, a que todas las empresas de más de 50 personas trabajadoras deben negociar un plan LGTBI y un protocolo para la prevención del acoso sexual en personas LGTBI. Todos nuestros protocolos van a incluir definiciones. Me las voy a saltar porque más o menos viene a ser lo mismo. Cada una especializada en su materia, pero que sepáis que vamos a incluir qué es la discriminación directa, qué es la discriminación indirecta, qué es la intersexualidad, qué es la orientación sexual, la identidad sexual de las personas, expresión de género, qué es una persona trans, qué es la familia LGTBI, qué es la LGTBI-fobia, etc., etc., porque hay muchos conceptos que son necesarios incluirlos en nuestros planes de LGTBI para que todas las personas sepan de qué estamos hablando. Como he comentado, pues es aplicación a las empresas de más de 50 personas trabajadoras, ¿de acuerdo? Dicen que desde
que entra en vigor la normativa, por lo tanto, 28 de febrero de 2023, contamos con 12 meses para llevarlo a cabo. Ya lo tendríamos que tener la gran mayoría de las organizaciones. Y si no lo tenemos que ponernos las pilas. De momento no tenemos inspecciones en esta materia, pero las habrán. Un tema importante, la diversidad en las organizaciones. Observamos que en el entorno laboral sigue siendo hostil para las personas y colectivos LGTBI. Por ello, la diversidad en las organizaciones supone reconocer las diferencias tanto sociodemográficas como de capital humano que hacen a las personas únicas y a los grupos heterogéneos. Hablamos de cultura, como bien ha mencionado María en toda su presentación. ¿Qué es la gestión de la diversidad? En la empresa es una estrategia corporativa orientada a la creación de un entorno de soporte incluyente para los perfiles diversos de las personas que optimice la eficacia en el proceso empresarial. Los principales retos que tenemos en las organizaciones es la conciencia y sensibilización. Hemos hablado mucho de concienciar y sensibilizar a las personas. Es muy importante que se conciencie y que se sensibilice a todas las personas de la organización. Desarrollo de las organizaciones del conocimiento y el compromiso necesario. Minimizar los conflictos que puede ocasionar la gestión de la diversidad si no es bien gestionada. Vale, vamos a entrar ya en la fase rápidamente. Veréis que es muy parecido al plan de igualdad, pero en este caso nos vamos a centrar en las políticas de la organización. No vamos a hacer un análisis cuantitativo y cualitativo, sino que más bien nos vamos a fijar en las políticas que tiene implantadas la organización. Políticas de inclusión, políticas en la hora de selección y contratación, políticas de formación, en la promoción profesional. Vamos a ver también representación en puestos de responsabilidad, conciliación y corresponsabilidad y prevención del acoso y discriminación. Perdona que vaya tan rápido, pero es que no vamos fuera de tiempo. También vamos a hablar, vamos a analizar políticas de comunicación y lenguaje. Para mí es muy importante que todas las organizaciones tengan códigos de comunicación inclusivo dentro de las organizaciones. Y deben haber mecanismos de seguimiento y retroalimentación. Estos mecanismos son la mejora continua, validación de esfuerzos, tenemos que abordar preocupaciones y desafíos, generar confianza y transparencia. Es muy importante la transparencia, la comunicación en las organizaciones y, sobre todo, el cumplimiento de las obligaciones legales. ¿Qué medida vamos a implantar? Aquí, las medidas. Es muy importante que, primero de todo, nos vayamos a nuestro convenio colectivo, porque cuando sacaron esta ley dijeron que se iban a intentar regular las medidas en los convenios colectivos. Si no tenemos nada en los convenios colectivos, ya hay unas medidas establecidas por el Ministerio. Ahora vamos a la fase de implantación. Viene a ser lo mismo que la implantación del protocolo para la prevención del acoso sexual, de desconexión digital y el plan de igualdad. Deberemos constituir una comisión LGTBI y cuyas funciones serán la negociación y elaboración de medidas para promover la inclusión y la igualdad de las personas LGTBI en el entorno laboral, análisis de necesidades y diagnóstico identificado por posibles áreas de discriminación o desigualdad, mediación entre empleadores y trabajadoras para llegar a acuerdos consensuados sobre las medidas a adoptar, establecer mecanismos de seguimiento, muy importante el seguimiento, la evaluación y implementación del plan, asegurando su integración en las políticas y buenas prácticas laborales en la organización. ¿Qué medidas vamos a negociar? Medidas de igualdad de trato y no discriminación, acceso al empleo, clasificación y promoción profesional, formación, sensibilización y lenguaje, entornos laborales diversos, seguros e inclusivos, permisos y beneficios sociales. Estas medidas vamos a tener un plan de actuación, como nuestro plan de igualdad y como en nuestro protocolo para la prevención del acoso sexual,
y se tendrán que implantar. Se tendrán que implantar en nuestro protocolo, porque tendremos que definir también un protocolo. Va a ser una misma estructura o muy similar a las anteriores, que tenemos que tener un compromiso por la igualdad y no discriminación, el ámbito de aplicación, qué vigencia va a tener, las definiciones, como decía, que son muy importantes porque así llegará a todas las personas de la organización, qué medidas preventivas se van a tener en cuenta, garantías del desarrollo del procedimiento y procedimiento de actuación. Y con esto finalizamos todo el tema de plan y protocolos para colectivos LGTBI. Como conclusiones importantes, la empresa, la dirección, sobre todo la dirección de las organizaciones, deben asumir de tener una política tolerancia cero frente al acoso. Formar, sensibilizar a todas las personas de la organización. Es la manera de evitar conflictos. La dirección debe asumir la igualdad como un valor estratégico dentro de la organización y reflejarlo dentro de su cultura corporativa. Transparencia salarial, muy importante. ¿Cómo vamos a tener esa transparencia salarial? Pues con los registros retributivos obligatorios anuales, con el sistema de valoración de puestos de trabajo, con el análisis de brecha salarial. Y ya por último, la dirección debe asumir la diversidad para los colectivos LGTBI como parte de la estrategia empresarial. Con esto concluyo mi parte y quiero hacer el paso a María con nuestras recomendaciones. Sí, muy, muy breve y cerramos. De nuevo vuelvo a insertar aquí la palabra cultura que me encanta y me parece que resume un poco todo lo que acabamos de ver, que es debemos crear e implantar una cultura de empresa que sea clara, sólida y que materialicemos a través de políticas, protocolos y formación. Cultura de empresa abarca todo, ¿vale? Es verdad que aquí estamos viendo diferentes piezas relacionadas con obligaciones, pero la cultura de empresa es todo, desde cómo nos comportamos, cómo actuar ante estas situaciones de acoso, cuál es nuestra jornada, muchas cuestiones, ¿vale? Cuanta más sólida, fuerte y clara sea nuestra cultura, más sencilla será el cumplimiento de obligaciones presentes y futuras. Si nos anticipamos a las obligaciones antes de que alcancemos los umbrales legales, pues mucho mejor, porque si no vamos a estar en un periodo de vamos rápido, que tenemos que llegar, que podemos enfrentarnos a una sanción. No esperemos nunca una inspección, ¿vale? Estas obligaciones son parte de la cultura empresarial. Y no acaban con la elaboración de un documento. Si veis, la recurrencia en todo lo que acabamos de ver es que al final sí tiene que haber un documento, en algunos casos además el documento se tiene que registrar, se tiene que entregar a las personas trabajadoras también y a la representación legal, pero al final en lo que se basa es en la elaboración de unos protocolos, unos procesos de actuación que traducen la cultura y la posición de la empresa en una materia concreta y por lo tanto conllevan que se tiene que formar para que las personas trabajadoras sepan cuál es el posicionamiento de la empresa, qué procesos estamos estableciendo, qué medidas estamos promoviendo. Entonces, el documento al final sí es un cumplimiento formal, pero casi diría que es lo de menos, entre comillas. Aprovechemos también, como recomendación, aquellas obligaciones que tienen una relación directa con digitalización, como el tema del registro digital de jornada, para dar una vuelta a nuestros procesos y a nuestra organización. Da igual el sector en el que estemos, ¿vale? Siempre hay alguna forma en la que podamos sentarnos y pensar nuestros procesos para agilizarlos y ayudarnos de la tecnología para poder obtener un mejor rendimiento. Una de las preguntas que se hacía aquí es, ¿existe una herramienta de control horario que además nos permita organización por proyectos? Por supuesto que sí. Y además ese planteamiento ya conlleva vale, quiero organizarme mejor. Entonces aprovechemos para replantear cómo estamos haciendo las cosas. Y además existen herramientas concretas para sectores como hostelería, transporte. Es decir, no nos quedemos solo con, es que estáis hablando como desde una filosofía de trabajo de oficina. No, para nada. Al final, demos una vuelta y nos puede servir de mucho la utilización de herramientas digitales. Y también me gustaría recalcar que, como veis, esta materia es súper densa. Y este webinar no tiene como objetivo que lo aprendáis, ni que sepáis o os acordéis a tope de qué es lo que estamos diciendo.
Se trata simplemente de que os quedéis con una pincelada, con una semillita de esto es obligatorio y debería promover esta cultura dentro de la empresa y sé que tengo que cumplir con esto, pero aquí es donde entra el papel del asesor. Vuestros asesores y asesoras, vuestra asesoría o gestoría de confianza, es aquí donde más os va a poder ayudar. Con la digitalización de procesos de contabilidad, incluso de nómina o de facturación, como se puede ver, por ejemplo, con la nueva obligación y Verifactu, precisamente donde más apoyo necesitamos son en estas cuestiones que requieren un asesoramiento y un acompañamiento súper denso. Entonces, dediquémonos como empresas y autónomos a hacer nuestro trabajo y simplemente con que sepamos qué es lo que tenemos que hacer o preguntemos a nuestro asesor o asesora, ellos y ellas van a ser nuestros aliados para poder tener todo en orden, cumplir y además hacerlo de una forma que nos sirva y a tener una cultura y unos protocolos en orden en nuestra empresa. Y con esto os dejamos libres a todos. Tenéis un QR aquí que podéis escanear para si tenéis algún tipo de pregunta o queréis contactar con nosotras. Y bueno, esperamos que aunque haya sido bastante denso, porque la materia bueno, no es poca cosa, pues esperemos que haya sido ameno y que al menos os haya quedado una semillita en la cabeza. Y con esto cerramos, ¿vale? Muchísimas gracias. Sí, os compartiremos, no el documento, se va a compartir la grabación, ¿vale? El registro de igualdad salarial, preguntan por aquí, como muy breve. Sí, es verdad, es un tema que lo hemos obviado y me parece interesante de explicarlo así rápidamente. Todas las organizaciones anualmente tienen que realizar un registro retributivo obligatorio, ¿vale? ¿Qué consiste? Yo tengo que hacer un análisis cuando ya he presentado el modelo 190, en este caso va a ser en el mes finales de enero, principios de febrero, ¿vale? Se tendrá que hacer un análisis salarial, ¿vale? De toda la organización, de todo el salario acumulado real de ese año, del 2020. Voy a poner el ejemplo con el 2025. ¿Qué se va a analizar? Se va a analizar los conceptos salariales por salario, complementos salariales y complementos extrasalariales, desagregados por sexo. Creo que te has quedado pillada, porque creo que no soy yo por lo que estoy leyendo. Vale. Vale, si no, como creo que se ha quedado pillado, hacemos una cosa. Yo me lo apunto y cuando os compartamos el vídeo, os podemos compartir también como nota. Vale, Mónica, estaba diciendo que podemos compartirlo como nota porque te has quedado congelada. Entonces, a la hora de compartir el vídeo, podemos preparar una breve descripción de qué se considera registro, de qué es el registro de igualdad salarial, cómo cumplimentarlo. Y además otra pregunta que aquí, que cómo se plantea el análisis de la representación de personas LGTBI si no existe registro de este dato en listados oficiales. Me parece súper interesante. Nos las guardamos, ¿vale? Contestamos. Y cuando os compartamos todos estos documentos, bueno, el documento no, sino la grabación, contestamos a estas preguntas y así no nos extendemos y os dejamos libres, ¿vale? Igualmente, por favor, recordad, tenéis el QR por si tenéis alguna duda, alguna consulta que os podamos ayudar. Muchísimas gracias a todas y todos. Chao.